24 de junio del 2024. Y justamente tenemos una entrevista en este momento sobre la captura de alias Fito. Alias Fito fue capturado, como ya muchos cuando pudimos ver, conocer al día de ayer también lo mencionamos, capturado en Manta. Era el más buscado del Ecuador. Y tenemos al doctor Byron San Miguel, que es un gusto siempre tenerlo con nosotros. Él es experto en seguridad, es militar en servicio pasivo. Y vamos a hablar sobre eso, sobre la captura de Fito. Buenos días, doctor Byron San Miguel. Qué gusto tenerlo. Buenos días, un gusto saludarles nuevamente. Doctor, ya con la recaptura de alias Fito, bueno, entendemos de que hay una desarticulación de esta banda. ¿Qué va a pasar con los choneros? Ya no hay liderazgo. Podemos decirle, vaya a esta banda delictiva. ¿Cómo vemos esto usted como experto en seguridad para que uno pueda sentir tranquilidad al menos? Buenos días. Sí, mire, los choneros son una banda que está estructurada y que abajo de Fito hay varios estos criminales que quieren asumir el liderazgo. Más bien va a haber complicaciones porque entre estos grupos se van a disputar el liderazgo, entre comillas, de Fito, y va a haber muertes violentas entre ellos, como ha sucedido antes, ¿no es cierto? Hasta como pasó con Rasquiña. Rasquiña era el líder de los choneros, fue matado ahí en el centro comercial en Manta, y hubo un montón y cantidad de muertes hasta que se hizo cargo Fito. Ahora, igualmente, Fito en la cárcel, yo creo que es muy difícil que vaya a escapar. Ya se va a hacer la extradición a Estados Unidos y va a haber ahí complicaciones porque estos grupos van a quererse disputar el liderazgo, y el grupo de los choneros es un grupo organizado. Por eso es que ha sido tomado en cuenta en el decreto 111 como uno de los grupos terroristas en los cuales las Fuerzas Armadas y la policía tienen que neutralizar. Doctor, usted acaba de decir un grupo organizado, pero si no sabe quién va a asumir el cargo, no están organizados. Sí se sabe porque hay varios sublíderes que están abajo de Fito en diferentes regiones. Los choneros, como sabemos, están en diferentes lugares y uno de ellos tendrá que asumir el liderazgo de esa organización. Pero no se ponen de acuerdo, porque no van a aceptar a quien le toca asumir el cargo de Fito. Lógicamente, entre estos delincuentes lo que hay es la ley la ley dura, ¿no es cierto?, de la pistola, de la muerte, y los que mejor y más organizado tengan a sus subalternos son aquellos que liderarán esa banda. Claro, entonces una cosa es estar organizados y otra cosa es estar aprobados, que eso al menos se va a mantener siempre en estos casos de delincuencia delictiva. Doctor, pero ¿qué hacer, doctor? Disculpe que la interrupción aquí, ya creo que me metí sin querer. ¿Qué hacer en este caso? Porque así es un cuento de nunca acabar, doctor. Se agarra la cabeza, se pelean, sube otro. Si otra vez se agarra la nueva cabeza, se pelean, sube otro. Entonces, ¿cuál sería ahí un poco la estrategia? Porque Fito va a ser extraditado, Dios quiera, ¿no? Dios mediante, si ya el gobierno de Estados Unidos lo recibe, porque ya lo ha solicitado. Pero allá no se podría tener alguna estrategia para lograr que todas las cabezas siguientes pues también sean capturadas, me imagino yo. Sí, mire, esto ha ayudado mucho a las dos últimas leyes aprobadas por la Asamblea, especialmente la ley de inteligencia. Ahora ya no tienen que pedir permiso a un fiscal ni a un juez para realizar interceptaciones telefónicas de correspondencia o entrar a las casas, ¿no es cierto?, que antes se lo tenía que hacer, y eso era muy dificultoso porque la función judicial, usted sabe, está corroída, y por ahí se les pasaba el dato a estos delincuentes y huían. Hoy no, es más fácil, y la fuerza pública está mejor organizada, tiene mejores estrategias, y creo que, como lo ha dicho el presidente, y yo también lo afirmé, los índices de inseguridad han bajado porque, como ustedes saben, los primeros meses del año fueron estábamos en elecciones, ¿no es cierto?, en la primera y en la segunda vuelta, y se incrementaron las muertes violentas, pero hoy, con las nuevas leyes y con las nuevas estrategias de la fuerza pública, están disminuyendo. Yo creo que a futuro irán cada vez más disminuyendo hasta encontrar una solución total a este conflicto y neutralizar a estos 22 grupos terroristas. Ojalá que así sea, doctor. Alex. ¿Cree usted, doctor, que al menos menciona de la disputa entre quién va a liderar?
no estamos hablando de que quien estaría al mando está en Manabí, sino en otras partes del país, porque cuando hablamos de choneros están regados. Sí, mire, yo creo que Fito ya debe haber tenido reuniones en esa misma vivienda con sus subalternos más apreciados por él, ¿no es cierto? Pero hay otros grupos que se disputan ese liderazgo. Por eso es que Fuerzas Armadas ha hecho ya un seguimiento total. Ellos tienen ahora con la captura de Fito mucha más información, porque Fito va a tener que hablar. Y va a tener que hablar porque él va a querer quedarse en el Ecuador a cambio de, ¿no es cierto?, de dar información. Y esas fuentes de información van a ser muy importantes para desbaratar a la banda de los choneros, y también, y eso es lo más importante, que allí van a estar involucrados muchos políticos de los que hoy reclaman por la captura de Fito. Entre lo que él exija y se tendrá que cumplir, doctor San Miguel, bueno, hay que tomar en cuenta que esto está inestable, al menos como banda delictiva. Esto le va a dar apertura a los lobos a llevar el liderazgo en cuanto a los delitos. Sí, pero eso le digo, estamos ahora, mejor dicho, la fuerza pública está monitoreando bien. Hay las leyes las nuevas leyes donde se va a actuar con mayor dureza, porque usted sabe, con el marco legal anterior, la fuerza pública tenía una desventaja, estaba maniatada. Ahora no, ahora la orden es de ir y neutralizar. Neutralizar, la palabra incluye también, si es necesario, dar de baja a los delincuentes porque causan mucho daño a la población. Doctor, justamente nos sorprendió ver la forma en que estaba escondido Fito y cómo fue la captura. Usted que ha estado también del lado de los militares, ¿no? ¿Cómo usted ve la estrategia o puede explicarnos un poco más lo que sucedió para la captura de Fito y cómo las leyes que están actualmente pudieron haber incidido o no realmente para que esta captura se dé? Porque muchos dicen que en tan poco tiempo, 2 días aprobadas la ley, no pudo haber incidido. Otros dicen que sí. Coméntenos usted bajo su experiencia, doctor. Ya, esa es una muy buena pregunta. Mire, desde que se dio indicios hace más o menos 2 meses que Fito estaba por el área de Manta, se mandó a muchas personas de inteligencia, tanto policial como de Fuerzas Armadas, y se estaban realizando investigaciones determinando inclusive quiénes estaban en los círculos, ¿no es cierto?, de seguridad de Fito. Por ahí se encontró a un civil que trabajaba en tránsito en Manta, en la ciudad de Manta, que era uno de los que integraban este círculo de seguridad. Ellos obtuvieron información, lo mismo a través de últimos días de interceptaciones telefónicas, y allí está la novedad de que estos 2 días antes de la captura se hicieron interceptaciones telefónicas que, si no hubiera habido esta ley de inteligencia, tendría que haberse solicitado a un juez y a un fiscal, y ellos ya le hubieran pasado el dato a Fito y se hubiera ido a otra guarida, ¿verdad? Pero ahora no sucedió porque ya no tienen que pedir las Fuerzas Armadas ni el Servicio de Inteligencia permiso ni a un juez ni a un fiscal para hacer interceptaciones a estos delincuentes, y se pudo, ¿no es cierto?, comprobar que Fito estaba en esa casa, porque usted sabe que una casa de ese tamaño en un barrio pobre ya determina que ahí vive algún mafioso. Entonces, inclusive ingresaron varias veces a esa casa a revisarla sin encontrarlo a Fito, y se creía que Fito se había ido a otro lugar. Sin embargo, se hacían los seguimientos. Cuando fueron los ministros de Defensa y del Interior, se pasaron, ¿no es cierto?, inspecciones también aéreas, y ahí se terminó que en la casa había un terreno que estaba cultivado, pero claramente se demostraba que no era para negocio, ¿no es cierto?, sino que era como un escondite. Se llevaron ¿no es cierto?, una retroexcavadora y se comenzó a cavar hasta que se logró el llegar al fondo donde tenía la guarida Fito, y se comenzó a golpear este techo, o mejor, ese concreto. Y Fito, ya al verse rodeado y viendo que la retroexcavadora podía romper el techo y caerle a él y morir, entonces salió, abrió su guarida, y ahí por el túnel por donde estaba él escondido estaban ya los militares esperándole y lo capturaron. Así fue, es decir, la ley de inteligencia
sí sirvió por las interceptaciones últimas y las llamadas que antes no se podía hacer sino con permiso de fiscal y demoraban muchos días. O sea, es decir, que a pesar de que no lo veían, tenían la certeza de que estaba ahí por las llamadas que pudieron interceptar. Sí, ya se tenía la certeza que estaba allí por fuentes de información humana y además se metió también gases lacrimógenos y tuvo que salir este delincuente hasta ser atrapado. Yo creo que ha sido una buena acción de los ministros de Defensa, del Interior, de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía, y creo que se va por más. Como le digo, la buena acción que vamos a tener en el futuro, ya con estas experiencias, van a hacer que se bajen los índices de inseguridad y el país pueda trabajar tranquilo, bajar, ¿no es cierto?, el riesgo país y mejorar su economía también, porque sin seguridad no hay desarrollo. Así es. Es clave lo que está mencionando y hace poco lo que usted dijo en cuanto a una vez que está privado de su libertad nuevamente, alias Fito, él tiene mucha información, pero la dará una vez que en su exigencia quedarse aquí en el país. Eso es una negociación que no se puede dar, pero se necesita saber qué es lo que él tiene como estructura y desde luego información sobre las otras bandas delictivas que va a ser de gran ayuda para estas leyes. Sí, él va a dar la información aquí o en Estados Unidos. Y si se le extradita en Estados Unidos, él la información lo va a dar porque para que le rebajen las penas, porque esto puede ser la cadena perpetua en Estados Unidos de tantas infracciones, mejor dicho, y delitos que ha cometido contra los Estados Unidos por el envío de droga, por estar con el cartel de Sinaloa. Entonces, para que le rebajen la pena, así como sucedió con Leder, tuvieron que bajarle la pena y él mandó toda la información que tenía, porque allá sí, para que bajen las penas tienen que recibir la información pertinente y verificada. Yo creo que más adelante se sabrá quiénes estaban atrás del crimen organizado, quiénes eran los lazos, ¿no es cierto?, que tenía este delincuente y muchas cosas más. Ojalá que todo salga a la luz, doctor. Justamente en el tema de la extradición, ¿cómo es la cooperación con el gobierno norteamericano? Porque ellos ya solicitaron la extradición, pero yo entendería que eso hubiera sido inmediato, ¿no? Que los envíe en Ecuador, pero aún ya han pasado ya mismo 2 días, creo, y todavía no se lo envía. ¿Qué podría ser lo que está demorando para que Estados Unidos no haga ya realmente efectiva ese pedido? Mire, ya se está extraditando a un individuo ecuatoriano que se le encontró por el oriente, que le requirió ya a Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia la aprobó, falta ya la decisión presidencial. Y ahora con este Fito, con este delincuente, Estados Unidos estoy seguro que lo pedirá enseguida, entonces se realizarán los trámites respectivos, aprobación de la Corte de Justicia y luego del presidente y será extraditado. Yo creo que esto se va a realizar lo más pronto posible para que haya, ¿no es cierto?, un ejemplo y vean estos narcotraficantes que pueden ser fácilmente extraditados a los Estados Unidos, donde ya las prisiones sí son duras y no tienen escapatoria. Claro, a muchos de nosotros nos hubiese gustado, ya llega Fito, ya el vuelo de él en el aeropuerto. Vez se vaya. Claro, pero recuerde que, verdad, doctor, corríjame, dentro del trabajo de inteligencia, a ver, Chito, así son las cosas, ayúdanos, te ayudaremos en cuanto a las penas, la información que tú vas a proporcionarnos, esto va a ser compartido con la justicia en Estados Unidos, en la cual también se va a precautelar tu seguridad, como tus seres queridos, para que de esta manera nos ayudes también por un buen país. Porque si has hecho cosas malas, también tienes algo de bueno para que de esta manera las cosas marchen de la mejor forma. Yo creería que tiene que negociarse eso porque el inglés no lo maneja. Es importante, arreglemos aquí para que sepas cómo va a ser el asunto en otro territorio. ¿Podría ser manejarse de esa manera? Mire, si ya el presidente tuviera listas las cárceles de máxima seguridad, que son como las de El Salvador, yo no le mandaría a Fito extraditado, yo le tuviera en las cárceles de máxima seguridad y aquí recibiendo información de él. Pero esas cárceles todavía no están listas, por eso yo sugiero que el gobierno agilite eso para que los delincuentes de máxima seguridad vayan a esas prisiones en Santa Elena, porque allí ya no va a haber mucho personal, hay más tecnología. El problema acá de las huidas de estos presos es que pagan a los del SNAI y ahí también a los mismos militares y policías
cientos y miles de dólares, se corrompen y les dejan salir. Así, Claro. así fue lo que sucedió con Fede, pero con esas cárceles de máxima seguridad todo está automatizado, hay menos personal que tiene contacto con los presos y tienen última tecnología como cámaras y vigilancia, y además cada preso está en una celda y no como acá mezclados varios en canchones, ¿verdad? Yo no concuerdo ahí con usted, doctor. Yo sí lo mandara lejos para que no pueda hacer nada aquí. No, Ninguna, un poquito de riesgo. No, pues que se le cae encima en los derechos humanos, Sofía. No, porque si lo están pidiendo porque hay solicitud por delitos que ha cometido, entonces... Pero bueno, doctor, una pregunta... Yo creo que el doctor Ajá. se inclina más en que Ecuador tenga un Alcatraz. Como Ah. contamos con a 1000 kilómetros las Islas Galápagos, una de esas islitas, poner a los de máxima peligro ahí, Sí. poner a esos feos ahí. ¿Qué le parece, doctor? No, mire, yo soy de la mano dura, yo soy de la idea de que, y van a hacer esto con las nuevas leyes ahora que tenemos, dar de baja a estos delincuentes cuando se encuentren, ¿no es cierto? Ellos, muchas operaciones militares no han querido eliminar a delincuentes estando armados, o sea, porque miran, las Fuerzas Armadas tienen instrucción en derechos humanos, ellos saben que después hay demandas, entonces no han tenido ellos la convicción de ir y eliminar a estos delincuentes. Ahora con estas leyes está permitido que vayan, es decir, con la ley de uso legítimo de la fuerza, vayan y si es posible se elimina a los delincuentes, porque ellos, si no los eliminan, los matan a los militares, como ha sucedido, por ejemplo, con los 11 militares que murieron en la selva en el oriente. Entonces, ahora las Fuerzas Armadas van a actuar con más dureza y lo mismo la Policía Nacional. Doctor, una darle de baja, pregunta, ¿no? sí, O sea, una pregunta sobre el procedimiento que hemos visto del gobierno, porque también ellos tuvieron la estrategia de dar una recompensa de $1 millón. ¿Usted cree que también algo de esto puede ayudar o ayudó en este caso y tal vez no nos están contando? Cuéntenos, doctor, ¿qué piensa usted? ¿Sí funcionan estas estrategias de recompensa de alto valor? Sí funcionan. Ha funcionado en Estados Unidos, ha funcionado en varios países. Pero aquí, en este caso de Fito, no fue ese hecho de que se pagó $1 millón. El servicio de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas es el que encontró a Fito. Nadie se ganó ese $1 millón. Deberían darles a los militares, pero no, ellos están cumpliendo su deber, como así lo dijo el ministro de Defensa y el ministro. Ellos no tienen por qué ganarse el $1 millón, está cumpliendo su deber, muy profesional, y esos millones de dólares se ahorró el Estado por el buen trabajo de las fuerzas de inteligencia y la fuerza de seguridad de las bueno, fuerzas. recuerde que ese $1 millón sale de nuestro bolsillo. Claro. Sí, así es. ¿Verdad? Uh-huh. Pero sí bueno, debería haber un incentivo, doctor. Sí, el incentivo Claro. son los militares. Tenemos el incentivo del deber cumplido y además el de las condecoraciones, que es un honor para nosotros tener condecoraciones por un acto heroico, un acto de estos. Y yo creo que eso se les compensará a los militares que trabajaron y a los policías en esta captura de Fito. Sin disparar un solo tiro, sin disparar un solo tiro, se capturó al hombre más buscado de la historia del Ecuador. Qué bueno, felicitaciones desde aquí a las Fuerzas Armadas, a los militares que estuvieron en esa captura. Le queremos agradecer, doctor Byron San Miguel, por estar con nosotros, por su deferencia en su tiempo y por siempre esta buena y rica conversación con respecto al tema. Hay de más que seguridad. preguntarle. Sí, Pero hay se más nos va que el tiempo, preguntar, pero doctor. se nos va el tiempo y tenemos algunas noticias que tenemos en pendiente, Claro. pero Gracias. bueno, vamos a conversar en un futuro, le invitamos desde ya. Gracias, doctor. Tenga buen día. Gracias, bueno. 7